a cara. El deseo más profundo de tu iglesia es verte cara a cara, Señor. Gracias. Por eso te buscamos de noche, de día, Señor. En la madrugada, al mediodía, Señor, en todo tiempo, nuestro corazón está puesto en ti, porque nuestro tesoro está allá en los cielos, Señor. Pues como dice tu palabra, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, en que podemos venir y levantar nuestras voces en alabanza, en adoración a tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, bendito Padre Celestial, por la disposición que has colocado en cada uno de nuestros corazones. Aún hay personas que puedan tener debilidad física, pero Señor, tú has fortalecido los cuerpos para que podamos estar aquí, Señor. Fortaleciste su espíritu para que ese cuerpo obedeciera y pudiera estar aquí, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por nuestros niños. Gracias, Señor, por los adolescentes. Gracias por los adultos, Señor. Te presentamos nuestros pequeños, Señor. Gracias. Tú los conoces bien, Señor, y tú los estás formando. Ellos son parte de ese pilar de la iglesia, Señor. Gracias. Gracias por ellos. Gracias por los maestros que has levantado y sigues preparando, Señor, para acercar a estos niños a ti, a nuestros hijitos, tus hijitos. Herencia del Señor son estos niños, Señor. Ayúdanos a reconocerlo como tal. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor, por estar aquí, y te damos esta ofrenda de palmas, Señor, de la cual tú eres digno de alabanza y adoración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Familia, buenos días. Salude. Salude a su hermano, por favor. Abrace a su hermano, a su hermana. Buenos días. Sí. Bueno, quiero dar la bienvenida a los que se conectan a través de Meet, los que se conectan a través de Facebook, a través de YouTube. Bienvenidos. Les invito a que se pongan en una actitud de poder recibir la palabra que Dios trae para nosotros este día. Este día vamos a tener un testimonio. Yo creo que ya nos vamos preparando. De nuevo bienvenidos, de nuevo bienvenidos. Ese abrazo era sanador, restaurador, lleno de vida, el Espíritu de Dios ahí abrazándonos a través de los unos de los otros. Bueno, bienvenidos. Hoy les quiero compartir un par de testimonios en video. Se los quiero compartir y luego leeremos una palabra al respecto. Vamos a compartirlos.
destrucción. La transformación está sucediendo, no es la misma comunidad del pasado. Almolonga, Guatemala. Almolonga era una aldea pobre en extremo. Esta era una comunidad de pobreza total y con adicción al alcohol. Violencia, ignorancia, brujería, ocultismo, idolatría. En unos cuantos kilómetros estaremos entrando en la ciudad de Almolonga. Los 20.000 habitantes de la ciudad han realizado una selección consciente de cortar la continuidad con su adoración ancestral a los espíritus. Como consecuencia, Almolonga es hoy en día una de las poblaciones más limpias y prósperas de este país, Guatemala. Es una ciudad de iglesias. Muchos citan a Almolonga como un ejemplo mundial de transformación comunitaria. Puede que lo sea. Tanto como 8 de cada 10 de sus residentes se consideran ahora cristianos renacidos. Pero no siempre fue así. Hace tan solo 20 años, Almolonga era un lugar oscuro y peligroso. Sufría de pobreza, violencia e ignorancia. Y además, el alcohol era el problema principal. Si usted hubiera ido a Almolonga hace 20 años, a las 7 de la mañana, por ejemplo, y caminara por sus calles, habría encontrado muchos hombres caídos en las calles porque estaban totalmente ebrios. Había muchas cárceles porque había demasiados problemas. El jefe de la policía, Donato Santiago, recuerda que la gente siempre estaba peleando. Los oficiales construyeron 4 cárceles, pero ni siquiera así podían contener el problema. El exceso de prisioneros era enviado de manera rutinaria a una ciudad cercana. La violencia doméstica era especialmente pronunciada. Hablé con una mujer que me dijo que si no le gustaba la comida que preparaba, su esposo la golpeaba y sencillamente la arrojaba fuera de la casa. El pastor Mariano Riscaje, uno de los principales líderes del cambio espiritual de Almolonga, tiene recuerdos parecidos. Crecí en la miseria. Y no solo yo, sino también todas las personas, los que somos habitantes de Almolonga. Todos nuestros jóvenes En un esfuerzo por aliviar su sufrimiento, muchos de los pobladores hacían pactos con deidades folclóricas como Pascual Bailón, el Señor de la Muerte, y Maximón, un poderoso santo patrón. Maximón era el ídolo más importante en Almolonga. Cuando los españoles llegaron a Guatemala hace 500 años, encontraron que los indígenas estaban dispuestos a negociar ciertas cosas, pero que definitivamente había algo que no estaban dispuestos a negociar. Era Maximón. Era un ídolo demasiado importante para ellos. Este sincretismo creó un poderoso lazo. Aunque Maximón tomó la forma de un muñeco de madera, el espíritu detrás del ídolo sostenía un tenaz poder sobre la gente de Almolonga. Porque Maximón, si uno lo ve, es una máscara con un cuerpo de paja. Durante esos días oscuros al evangelio no le iba bien. Evangelistas extranjeros eran lanzados del pueblo con piedras o palos, mientras que pequeñas iglesias locales también eran apedreadas. Los cristianos evangélicos eran una minoría despreciada. En una ocasión, 6 hombres colocaron una pistola en la garganta de Mariano. A medida que comenzaron a apretar el gatillo, él solicitó en silencio protección al Señor. Cuando el martillo golpeó, nada sucedió. Salvado de la muerte, el pastor Riscaje convocó a su pequeño rebaño a la oración. Era hora de romper el dominio de la violencia, la superstición y la pobreza. A medida que los intercesores elevaban sus peticiones hacia el cielo, se colmaron de una fe sobrenatural. Le dijimos al Señor, no es posible que nosotros seamos insignificantes. Cuando en tu palabra encuentro que hemos sido levantados para ser cabezas y no colas. La gente comenzó a ser salvada, hombres venían a la iglesia. Fue una bendición tremenda, un renacimiento, así lo llamaría yo.
Después que muchos signos y maravillas empezaron a suceder y muchos servicios de liberación de la opresión demoníaca, las iglesias crecieron. Is it true today that when people pray, cloud the skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it. Una sanación dramática involucró a una mujer llamada Teresa. Un procedimiento médico mal realizado había conducido al inicio de una gangrena. Sus órganos internos se descomponían. Sí, yo sentía un dolor fuerte y no podía caminar. Cada día que pasaba ella empeoraba más, así que decidimos organizarle su funeral porque ya no había esperanza para ella. La casa estaba llena de miembros de la familia y de vecinos. Todos pensábamos que ella iba a morir. El olor de la muerte se sentía en todas partes. Levántate. Yo me acerqué y le dije: Teresa, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y dije: Espíritu, vuelve a ella. Y al instante ella se levantó sin enfermedad. Yo estoy contenta, muy feliz. Ella dice que vio una luz brillante y cuando abrió los ojos vio al pastor. Después de que presenciaron el milagro, mi madre y mis hermanos se decidieron a convertirse. Con testimonios tan dramáticos, cientos comenzaron a dar su corazón a Cristo. Cuando la gente vio que el Evangelio comenzaba a cambiar vidas, comenzaron a tomar nota. La gente comenzó a sentirse más y más atraída hacia el Evangelio porque vieron la transformación en las vidas individuales. Ahora hay más de 2 docenas de iglesias evangélicas en Almolonga, una ciudad de tan solo 19.000 habitantes. La iglesia del Calvario de Mariano Riscaje acomoda a 1.200 personas y casi siempre está llena. Pero la presencia del Espíritu Santo no se mide tan solo por el crecimiento de la iglesia. Un paseo a través del activo distrito comercial de Almolonga revela el impacto de la transformación social. Las calles y los edificios son llamados por lugares bíblicos. Los extranjeros encuentran extraordinaria esta exhibición pública de fe. Mariano la ve como perfectamente natural. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que amamos a Dios si tenemos vergüenza? Por eso Pablo tuvo un gran respeto por los evangelios. En donde Almolonga una vez estaba llena de bares o cantinas, 36 en total, ahora hay solo 3. Y a medida que la bebida se ha detenido, también la violencia. Durante 20 años, el promedio de crímenes en la ciudad ha descendido regularmente. En 1994 cerró la última de las cárceles de Almolonga. El edificio remodelado ahora se llama Salón de Honor. Para el jefe de policía Santiago, estos son buenos tiempos. ¿Y ahora no tiene cárceles en la ciudad? No, ya no hay nada. Sí. ¿Por qué? ¿Porque no las necesitan ahora? No, porque no hay gente que cometa delito. Es una ciudad muy tranquila ahora, ¿no? Sí, hay más heridos como antes. Hasta la base agrícola de la ciudad ha renacido. Durante años, las cosechas alrededor de Almolonga sufrían de una combinación de tierra árida y malos hábitos de trabajo. Pero a medida que la gente se volvía a Dios, ha visto una sorprendente transformación de la tierra. Almolonga se convirtió en un valle muy fértil. Es tan fértil y la tierra es tan buena que produce los mejores vegetales. Hay tanta producción que tenemos 3 cosechas por año. Ellos venden sus vegetales en Guatemala, al sur de México y en El Salvador. Antes del cambio espiritual, los cultivadores exportaban 4 camiones de productos al mes. Ahora salen de la ciudad 40 veces a la semana. Llamada el Jardín Vegetal de América, las cosechas de Almolonga son de proporciones bíblicas. Hay que verlas para creerlo. Las remolachas son de 4,5 libras. Una zanahoria tiene un tamaño impresionante. Es increíble. Miren, estas zanahorias son mucho más grandes que mi brazo. Yo diría que esta tierra es demasiado fértil.
Intrigados por las dimensiones de estos vegetales y del aumento del 1000% en productividad agrícola, investigadores de los Estados Unidos y otros países extranjeros han venido a Almolonga a aprender el secreto. Pero la respuesta no es la que ellos esperaban. La sabiduría que Dios le ha dado a los granjeros en Almolonga produce mejores cosechas que los métodos científicos, y los granjeros dan gracias a la gloria del Señor constantemente por producir un producto tan abundante. Antes, cuando yo recogía los rábanos, tomaba 60 días, pero cuando Dios vino a la ciudad solo tomó 40, y ahora con frecuencia solo toma 25. Se puede observar un paralelo entre la fe de la gente y la mejoría del suelo. Al mismo tiempo que la gente comenzó a creer en Jesucristo como Señor y Salvador, al mismo tiempo los vegetales comenzaron a crecer. Empezaron a tener preocupación de trabajar. Entonces, cuando ellos empezaron a trabajar, empezaron a tener dinero. Los granjeros pagan en efectivo por grandes camiones Mercedes y después los revisten con frases cristianas. Es maravilloso. Y es el resultado del Evangelio transformando una comunidad. La idolatría y la superstición han huido, dejando tras de sí un pueblo dedicado al culto ferviente y al trabajo honesto. El estoicismo tradicional ha dado lugar a una exuberancia sentida de corazón. Lo que se tiene son 20 iglesias evangélicas muy activas, muy militantes y muy involucradas en alabanza, culto y demás. A pesar de su éxito, los creyentes en Almolonga no tienen intención de desfallecer. Muchos ayunan 3 veces por semana y continúan con su asalto a las fuerzas de la oscuridad a través de la oración y el evangelismo. A medida que las ciudades vecinas celebran el Día de los Difuntos, la gente de Almolonga sale en masa a honrar al Dios viviente. El alcalde renacido de la población da la bienvenida a una muchedumbre de casi 15.000 en la plaza de mercado. Se reunieron para orar por una continua expansión del evangelio en su valle y alrededor del mundo. Pero hay que pagar un precio. El único precio que hay que pagar se llama santidad, consagración. Hay que orar y hay que ayunar. Creo que en muchos casos, cuando hablamos de la transformación de la comunidad, tenemos que batallar con la incredulidad. ¿Son nuestro Dios y su Evangelio lo suficientemente poderosos como para impactar en verdad a nuestra comunidad? Almolonga nos enseña que sí. Había una comunidad entregada a la idolatría, a la brujería, al alcoholismo, familias disfuncionales. Y ahora tenemos una comunidad transformada. Esa es una buena imagen para nosotros. Si Dios puede hacerlo aquí, puede hacerlo en mi comunidad. Dios nos ha levantado, y si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que Dios nos dio, ¿qué van a hacer los que vienen después? Es un hermoso espectáculo y ver el efecto del Evangelio, porque se puede ver, y eso es lo que queremos para nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras naciones. Durante la última hora hemos viajado por el sendero de la transformación de la comunidad a través de vecindarios en 3 continentes y... Bueno, hay que aprovechar la oportunidad, dijo, ¿cierto? Esa fue su oportunidad, esta es nuestra oportunidad. Me hacía recordar acerca de los cultivos, esos cultivos, las zanahorias, ese tamaño de esas zanahorias, ¿qué tal? Y las remolachas. Me hice acordar en el lugar donde nosotros nos quedamos cuando vamos a Fresno, una finca de unos amigos, la familia de Dios. Ahí a un lado de la casa había un árbol de guanábano, un guanábano. Y ese árbol era lleno de guanábanas, hermosas. Un día le contaron 200 guanábanas, ese arbolito. A un solo arbolito, 200 guanábanas. Y le preguntaban al administrador qué le echaba a ese árbol para que las guanábanas fueran tan fértiles. Y él dice, no, yo todas las mañanas me levanto, me ubico aquí debajo del árbol, ahí es donde yo oro. O sea, no era de abono, no era de nada en particular, era la oración. Bueno, las bendiciones llegan en diferentes formas y
como resultado de diferentes situaciones. La bendición llega por gracia, pero la salvación es por gracia. El Señor fue a la cruz, murió por nosotros para darnos salvación. No hay nada que hacer para eso. Lo único que tenemos que hacer nosotros es creerlo, recibirlo. Nos arrepentimos de nuestros pecados porque creemos en lo que el pecado, nuestro pecado, le causó al Señor, o porque Él fue a la cruz por nuestros pecados. Entonces creo que mi deuda ya fue cancelada, por consiguiente yo ya me aparto del pecado y me entrego al Señor. No solo me entrego por lo que Él hizo, sino porque es que me compró. Es así de sencillo, fuimos comprados. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él. Hay bendiciones que llegan, las bendiciones llegan por diferentes razones. Por orar con fe. Hay bendiciones que las recibimos por orar con fe. Hay bendiciones que las recibimos por gracia. No las merecemos, no las hemos pedido y el Señor nos bendice. Pero yo diría que todas las bendiciones a la postre están conectadas con la obediencia. O la mayoría de ellas están conectadas con la obediencia. Por eso yo les invito a que leamos Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 nos dice cuál es el origen de la bendición. Mire la bendición que recibió este pueblo almolonga. Qué bendición tan grande, pero aquí está la clave. Versículo 1. Si obedeces al Señor, tu Dios, en todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. No lo haces por eso, lo haces por el Señor, porque es justo el obedecerle, porque Él quiere que le obedezcamos, porque Él es digno de confiar. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Mire ay, qué bueno es el Señor que nos coloca, dice, mire, esta es la lista de bendiciones que tengo para ti si eres obediente. Y uno se fija mucho en las bendiciones. Uno suele correr mucho tras las bendiciones y el Señor dice, mire, quiere obtener toda esa lista, obedézcame y ya. Mire lo que va a recibir si usted me obedece. Mire lo que usted va a recibir y yo voy a recibir si le obedecemos al Señor. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Yo siempre he creído en esta ciudad como una ciudad particularmente bendecida por Dios, que el enemigo ha querido destruir, que el enemigo ha querido pervertir y dañar, y por eso nosotros tenemos que reconocer el tiempo de nuestra visitación y es ahora, para interceder por esta ciudad. Usted sabe que el mal se va a ir incrementando, eso está escrito, pero hay algo que lo detiene. Y es esa iglesia que está guiada por el Espíritu de Dios, que intercede, que se pone a la brecha. Esa es la que evita que la maldad prospere. Por supuesto que ahora hay muchísima maldad, mucho más que antes. Pero gracias a que hay un pueblo que ora, que intercede, no ha llegado hasta donde usted no se imagina que va a llegar. Pero a través de sus oraciones y las mías, y de las oraciones de todos los que creemos en el Señor en todo el mundo, esa maldad está siendo detenida allí, se está deteniendo. Cuando el Señor arrebate su iglesia, entonces van a tener libertad de hacer toda esa maldad. Pero aquí hablemos de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros si le obedecemos. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos. ¿Qué dijo el Señor del campo, de las fincas? Dejen descansar la tierra cada 7 años, déjenla descansar 1 año. Eso ya no lo ponen en práctica, por eso la tierra ya no es tan fértil. Tus hijos y tus cosechas serán benditos, serán prósperos, estarán aquí cumpliendo el propósito de Dios, serán prósperos en Dios. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas, tu alacena estará siempre llena. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Cada vez que tú abres la boca para contarle a la gente de dónde vienes, qué hiciste, todo estará rodeado de testimonios de bendición.
¿Cierto que es verdad? ¿A usted le pasa? Ay, ¿cómo le parece que estuve donde fulano? ¿Y cómo le parece que sucedió esto? Sucedió aquello. Todo el tiempo nos estamos maravillando de todas las cosas que el Señor hace. Donde quiera que vamos, vamos a saber la gloria de Dios. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Dice que al que agrada al Señor, aún a sus enemigos les hace estar en paz con ellos. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Ustedes son mi pueblo santo, real sacerdocio. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro allá en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Considéralo, ¿es tu trabajo de bendición? ¿Lo estás viendo como una bendición? ¿Lo estás experimentando como una bendición? ¿Estás siendo obediente a Dios? Entonces tu trabajo es una gran bendición para ti y para los que te rodean. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Hay que revisar estos temas también, ¿cierto? Vamos a alinearnos con el pensamiento de Dios, con la palabra de Dios. El que presta se hace esclavo del que le presta. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Para la gloria de Él, no para la gloria tuya. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. ¿Fácil o difícil? Si nos rendimos al Señor, no va a ser en nuestras fuerzas, va a ser en las fuerzas de Él. Es difícil cuando lo hacemos en la ley, cuando tratamos y decimos, yo puedo, claro Señor, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No, cuando se trata, Señor, tú lo hiciste todo, ¿qué podré añadir a la obra que tú ya hiciste? ¿Se da cuenta por qué este pueblo ha llegado a ser tan bendecido? Optó por la obediencia al Señor. Y hubo hombres y mujeres fieles a Dios que pagaron el precio, como decía este hombre, y es consagración. No es ahí a medias, no es ahí los domingos. Consagración es diariamente, todos los días. Nuestra vida le pertenece a Él, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Vamos a ver un segundo testimonio. Era muy conocida como la capital mundial de la droga y junto con ello toda la violencia, corrupción y pecado de todo tipo que usted puede imaginar. La violencia empeoraba y la iglesia realmente sentía la presión de lo que estaba sucediendo. Esta es la Amazonía. Aquí está la Amazonía colombiana, esta es la Amazonía brasilera y aquí la peruana. Aquí es donde están muchos de los laboratorios de cocaína. Marcy y Randy McMillan son ministros veteranos que han vivido en Cali más de 20 años.
Por lo menos 10 de ellos han pasado bajo la sombra de los infames varones de la droga. Ellos han visto los devastadores efectos del control implacable del cartel y lo han presenciado en su propia vecindad. Cuando el dinero ilícito de la droga comenzó a fluir en Cali en los años 80, los varones de la droga se mudaron al refinado vecindario de los Macmillan, comprando cuadras enteras de haciendas lujosas. Oye, Randy, este lugar aquí a la derecha es absolutamente increíble. Este muro parece medir de 3 a 4 metros de altura. ¿Quién vivía aquí? La familia Rodríguez Orejuela, que era la cabeza del cartel de Cali. Durante ese periodo controlaron el país y exportaron cocaína por casi $500 millones al mes. Increíble. Era lo que producían al mes, en un mes regular. Vaya. Sin nada especial, absolutamente nada. Durante ese tiempo, la seguridad y las paredes eran absolutamente todo para ellos. Tenían paranoia y temor. Durante años, Colombia fue el más grande exportador mundial de cocaína, enviando más de 100.000 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos y Europa. La DEA llamó al cartel de Cali la organización criminal más grande, la más adinerada y la mejor organizada en la historia. Con millones de dólares a su disposición, su alcance era enorme, en especial en Cali. Verdaderamente controlaban la situación socioeconómica, la situación política y, en mucho, la situación religiosa. Terrible. En ese tiempo era el narcotráfico en Cali uno de los más poderosos en el mundo. Tú escuchabas que la gente se moría fácilmente. Si tú estrellabas un auto, si te salvabas y no te mataban los disparos o al conductor, era un milagro. Y se andaba con mucho temor a los lugares públicos. El narcotráfico y el que maneja este negocio, el poder de ellos tocó todas las esferas, tanto a nivel político. Decisiones políticas importantes para el país se vieron manipuladas por los dineros del narcotráfico. Influencias en todos los aspectos, tocó absolutamente todo. Esta es tan solo una de las 1.200 propiedades que ellos poseían en Cali. Y no Caminar libremente por las calles que una vez presenciaron tanto terror es testimonio de los sorprendentes cambios que han llegado a Cali. Pero ¿en dónde comenzó todo? Esta historia, como todas las crónicas de transformación, está arraigada en el corazón de los intercesores, los hombres y mujeres que tuvieron oídos para escuchar lo que Dios decía. Dios nos habló para que fuéramos a Cali. Ruth Roybal y su esposo Julio llegaron a Cali en 1978. Se sintieron desolados ante la completa oscuridad que cubría la ciudad. Pero Julio estaba convencido que si la gente de Dios se unía en oración, el yugo del enemigo sería roto. Solo había un problema. Nadie quería hacer eso. En realidad, no había unión entre las iglesias. Usted hacía lo suyo y yo le decía que Dios le bendiga, hermano, que tenga un tiempo maravilloso en su iglesia, pero esta es mi iglesia y esto es lo que yo hago. En cuanto a la asociación de pastores, es que la asociación se reducía a hacer una caja de cartón vieja con 20 o 50 folios viejos. Después de un desacuerdo, Julio se retiró de la ya debilitada asociación de pastores. Pero entonces se percató que estaba contribuyendo a la desunión. Dios le habló y le dijo, no tienes derecho a estar ofendido. Tienes que perdonar. Y él tomó ese mensaje y dijo que si él iba a representar a Jesús, él no podría sentirse ofendido. Julio regresó donde los pastores y les rogó que le perdonaran. Ellos no podían darse el lujo de continuar en desunión. No cuando la ciudad enfrentaba semejantes retos. Nos preguntábamos qué esperanza teníamos. Había tantas organizaciones internacionales, además de todas las autoridades colombianas luchando contra el cartel de Cali. Nada había sucedido. Como estábamos preocupados, nosotros comenzamos a orar por esto, pidiendo a Dios que nos mostrara cómo orar. Y Él nos llevó a comprender nuestras raíces espirituales. Para ver la perspectiva de Dios sobre la ciudad, las iglesias locales comenzaron a examinar la dinámica espiritual en sus vecindarios inmediatos. Lo que hicimos fue que Randy entregaba mapas de la ciudad. El gobierno la tiene dividida en diferentes áreas, en zonas.
Dentro de esas zonas hay muchos vecindarios, así que dividíamos los vecindarios en esas zonas y de acuerdo al vecindario en el que se viviera, la gente tenía que regresar con información acerca de todos los problemas que ellos vieran. Problemas muy grandes en cada zona. Un problema que descubrieron fue la profunda influencia del ocultismo en la ciudad. Hasta los machistas varones de la droga eran activos clientes de médiums y guías espirituales. Había raíces muy fuertes de prácticas de ocultismo mezcladas con el liderazgo religioso y eso le daba a ellos el poder, aparte del poder que ya tenían con su dinero. A medida que se dirigían a fortines específicos dentro de la ciudad, los pastores de Cali sentían que Dios les guiaba a reunir a su gente para una noche de oración y culto. Hacer cosas juntos, porque al comienzo el problema que había era que de pronto no funciona, de pronto la gente no va, no se puede hacer, los pastores no apoyan, a fulano no va a ir, a fulano eso no le gusta. En 1995 celebramos la primera reunión Diciendo, Cristo vive. Did you feel the mountains tremble? y oraron contra los principados y el poderío, oraron por la unión. Ellos creían ver que Dios ocupaba las iglesias. Incluso el alcalde que había en ese tiempo, la ciudad que tanto hemos querido, subió a la plataforma, oró por Cali y dijo: Cali le pertenece a Jesucristo. 48 horas después del evento, los diarios locales publicaron en primera plana: ni un homicidio. Por primera vez en todo el tiempo que alguien recuerde, Cali había pasado todo el fin de semana sin un homicidio. Un evento notable en una ciudad acostumbrada a ver más de 15 asesinatos diarios. Después de estos grandes eventos, estos eventos de oración, siguieron los eventos de oración en común y fue cuando comenzamos a ver resultados. Y 10 días después cayó el primer varón de la droga. Dios estaba cambiando de ciudad. Animados por el impulso espiritual generado por la primera vigilia de oración, los líderes de las iglesias decidieron alquilar la instalación más grande de la ciudad, el Estadio de Fútbol Pascual Guerrero, con capacidad para 55,000 personas. Su fe fue ampliamente recompensada con más de 60,000 creyentes que asistieron para orar sin importar todas las denominaciones. Durante el verano de 1995, el gobierno colombiano declaró una guerra frontal contra los varones de la droga. Se despacharon 6.500 comandos élite a Cali con las órdenes explícitas de atrapar a los líderes del cartel. Había 7 varones principales de la droga. 6 cayeron durante los 9 meses en que comenzamos a unirnos para orar. Toda la atmósfera espiritual de la ciudad de Cali ha cambiado. Mientras Julio se veía animado por la labor de Dios, encontraba oposición en su propio patio. Un vecino airado por disputas de derechos de propiedad amenazó con matarlo. Así que Julio dijo: voy a ayunar y a orar hasta saber qué está sucediendo. Así que estaba ayunando cuando al tercer día Dios le habló y le dijo: Él te hará gran daño, sin embargo de ese acto va a emanar el renacer de Cali. Quiero decirles a todos que lo que estamos haciendo esta noche es muy peligroso. Él tenía una reunión con la Asociación de Pastores. Yo lo estoy esperando para una reunión de la asociación. Nos dijo que lo dejáramos. El conductor le decía: permítame llevarlo a la puerta, déjeme quedarme con usted. Mi papá dijo: déjame aquí, yo puedo caminar. Él salió y comenzó a caminar hacia la iglesia. 2 hombres esperaban para emboscarlo. Fue la última vez que lo vi. Recibí una llamada donde decían: acaban de matar a Julio. Yo dije: no, ¿cómo van a matar a un pastor? Así que fui al lugar pensando que estaba herido, que lo llevan a una clínica y luego pues dicen: no, el Señor hizo un milagro, se salvó. Pero cuando llegué estaba allí, tendido sobre su costado como un bebé.
Julio, el ruidoso, el activo, el hombre que no podía permanecer sentado, estaba tendido allí como un bebé. La primera vez que me dijeron acerca de ello entré en shock. Uno no puede creer que ha sucedido. Y a medida que me acercaba, su cuerpo estaba todavía en la calle. Había un charco de sangre alrededor de su cabeza en donde le habían disparado. El verso que me vino a la mente por el Espíritu de Dios es: preciosas son ante los ojos de nuestro Señor las muertes de los santos. Llegué donde Él y me senté a su lado. Sabía que estaba en Tierra Santa y solo dije: Señor, sé que tú conoces todo lo que hay en nuestros corazones. Por eso te tengo que decir: está bien con mi alma. Esto es lo que querías y está bien con mi alma. Estremecidos y luchando para comprender los propósitos de Dios en esta tragedia, cientos de cristianos se reunieron en el funeral de Julio, incluyendo a muchos pastores que ni siquiera se hablaban entre ellos. Y todos los pastores vinieron y los abrazamos, haciendo un pacto de solidaridad, diciendo que no permitiríamos que las cosas se interpusieran entre nosotros. Hoy, este pacto de solidaridad involucra a unos 200 pastores y sirve como la médula de las célebres vigilias de oración de la ciudad. Ha llevado a una profunda transformación de la ciudad. La corrupción se ha reducido de manera dramática. Los carteles de droga han sido desmantelados en esta ciudad. Hay unas 60,000 personas y han venido a pasar toda la noche orando para que Dios continúe con el trabajo maravilloso que ha estado haciendo en la ciudad desde hace 36 meses consecutivos. Mientras miles de exuberantes fieles iluminaban el interior del estadio, los grupos de seguridad se vieron obligados a devolver a 15,000 participantes a la entrada. Sin importarles esto, los que llegaron tarde formaron una marcha espontánea de alabanza que rodeó el estadio durante horas. Lo que usted está viendo aquí hoy en el estadio es un milagro. Usted sabe que hace algunos años había sido imposible para los evangélicos reunirse de esta manera. Pero Dios está elevando su iglesia nuevamente. Aleluya. Y vamos a suplir Aleluya. esa necesidad en nombre de Jesús. Aleluya. Esto es lo que está sucediendo hoy en Colombia. Aleluya. Esto es algo que los pastores e intercesores en los Estados Unidos y en Europa, por todo el mundo, deben ver. Esto es lo que Dios está haciendo en nuestro día. And we can see that God is the mighty river through the nation, and young and old will come to Jesus. When you watch you heavenly gates, hear the wail of A medida que el reino de Dios ha descendido sobre Cali, muchos ciudadanos prominentes han entrado en relación con Cristo. Rafael Araujo Gámez es un importante comentarista deportivo de Colombia. Durante años él ha locutado encuentros de fútbol desde este estadio. Estoy aquí hoy porque desde hace aproximadamente 6 meses recibí a Jesucristo y vine a alabarlo y a estar con Él en esta vigilia. ¿Cómo se compara la emoción de lo que sucede en la vigilia con la de los encuentros de fútbol? Con la voz y la garganta. Aquí se goza y se vive con el corazón. ¿Se ha sentido como un hombre feliz en los últimos 6 meses? ¿Su vida ha cambiado desde que recibió al Señor? Sí, diferente, gozoso, muy contento, diferente. Esto es genial. El Señor obra en todos. Me siento diferente. Es una vida diferente. Mario Jinete es un abogado prominente y un conferencista motivacional cuyos programas de radio son escuchados por toda América Latina. Después de buscar paz en varias organizaciones de nueva era y autoayuda, finalmente la encontró en Cristo. Yo creo que definitivamente, aunque soy un bebé espiritual, la respuesta está aquí en la Biblia. Y yo siento que perdí 41 años, pero también sé que hay un plan de Dios y que Dios me tiene que tener a mí para cosas grandes. A su servicio. La nueva pasión de Mario es aprender los caminos del Señor y servirle a través de los medios. Es como yo quiero. Está bien, Padre Celestial, que sea así. Es como tú quieres. Y va a ser como tú quieres. Pero úsame. Yo quiero servirte.
De repente las personas que no han sido salvadas están viniendo al lugar. Oye, ¿qué tenemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué esperanza hay? Aquí hay corrupción, hay fraude. En cada lugar hacia donde miro llego a una calle sin salida y de repente están diciendo, tiene que haber una respuesta, debe existir una respuesta. Y al combinar eso con un dicho de la iglesia, hay una respuesta, lo que resulta es una explosión. Hasta los oficiales de la ciudad reconocen los efectos positivos del Evangelio. Los oficiales de gobierno le decían al presidente de la Asociación de Pastores: escuche, nosotros necesitamos más de ustedes en el gobierno, necesitamos gente honesta como ustedes. Y el alcalde les dijo: no puedo cobrarles por utilizar el estadio, porque ustedes nos hacen un favor. Así que ahora miran a la iglesia como algo que realmente trae cosas buenas. Cuando las iglesias locales querían ofrecer una alternativa espiritual a la tradicional Feria de Cali, un evento de 10 días acompañado usualmente por excesos alcohólicos, los oficiales de la ciudad estuvieron de acuerdo. No solo le darían a los cristianos el uso gratis del velódromo de 22.000 asientos, también pagarían por publicidad, el apoyo de sonido y la seguridad. Esta nueva acogida del Evangelio está afectando a todos los niveles de la sociedad. Pero hoy en día, ya la gente de arriba está aceptando que el Señor es una necesidad de nuestras vidas. Y ya no lo toman como algo ridículo, porque es que antes lo tomaban como algo ridículo. Era un chiste, hablar del Señor era un chiste. Era el peor tema que uno podía poner en una reunión. Hoy en día no, ya en una reunión uno puede. El crecimiento explosivo de la iglesia está en todas partes de la ciudad, cruzando las líneas de denominaciones. Pregunte a los pastores cuáles son sus estrategias y ellos dirán: no tenemos tiempo para planear. Estamos demasiado ocupados subiendo las redes a nuestros botes. Y los números están creciendo. Una iglesia alberga a más de 35.000 personas. Todos no caben al tiempo, así que lo que hacen los domingos es tener 7 servicios. Tienen uno a las 7 de la mañana, uno a las 9, uno a las 11, a la 1, a las 3, 5 y 7 de la noche. Ha sido una explosión, especialmente en esta iglesia. ¿Y eso está sucediendo en otras iglesias también? Está sucediendo en otras iglesias. Casi cada iglesia en Cali está creciendo tanto como esta. Hay hambre por Dios en todas partes. Me refiero a que se puede hablar con cualquiera en cualquier parte de esto. Los líderes de la iglesia creen que esa hambre espiritual es resultado directo de su solidaridad y oración ferviente. Es un proceso que continúa con el arrepentimiento y la reconciliación, derribando las barreras al evangelismo. Creo que ahora la iglesia está muy unida y que no es solamente toda esa problemática la que está empezando a hacer que la gente se esté acercando a Dios, sino que es Dios mismo actuando en la ciudad. Es interesante que el Señor escogió a la ciudad de Cali, una ciudad que estaba controlada y manipulada por dineros ilegales, por los varones de la droga, por la corrupción. Esa sería la ciudad menos probable para escoger, y sin embargo Dios escogió a la ciudad de Cali. Y yo creo que Dios lo hizo a propósito para mostrar al mundo entero y al liderazgo de las ciudades de este mundo que Dios puede transformar la comunidad si la comunidad se arrepiente. El renacimiento que Julio profetizó antes de su muerte ha comenzado. Hoy su familia celebra la recién descubierta unión de la iglesia, y las multitudes que llegan ansiosas ante Cristo se sienten consoladas y honradas de haber sido partícipes. Nos dimos cuenta que Dios nos había confiado con la tarea más grande que cualquiera podía hacer, y eso era darle un mártir muy cercano a Jesucristo. Nos percatamos que eso colocaba una gran responsabilidad sobre nosotros también para exaltar su nombre, porque nosotros sabíamos que Dios hacía algo más grande. Con su muerte es como si nos animara a querer hacer lo mismo, ofrecer nuestras vidas por el Señor y no tan solo morir por Él, sino vivir por Él. Eso puede ser más duro que morir por Él. ¿Uno siente como si parte de esa visión que tu padre tuvo vive a través de ustedes? Sí, es parte de nosotros. Sí. Julio solía decir: soy inmortal hasta que haya hecho todo lo que Dios tiene para mí. Y si se le preguntara a él, si usted pudiera hablar con él y le preguntara, ¿valió la pena?, él diría que sí, porque es allí en donde su corazón estaba. Lo que todos creyeron que era imposible, lo que todos pensaban que era humanamente imposible, yo atestigo ante Dios y ante ustedes esta noche
que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Creo que Dios hace algo nuevo, no solo en la ciudad de Cali, no solo en la nación de Colombia, sino hoy en día por todo el mundo. Si esto es lo que la iglesia tiene en el futuro, yo quiero ser parte de ello. Sí. Bueno, ¿sí conocía ese contexto? ¿Conocía la historia? Eso no lo muestran los medios, ¿cierto? Eso usted no lo consigue en los medios. Yo quiero que leamos allí la palabra de Dios. Ezequiel 22. Ezequiel 22. 25. Ezequiel 22, 25 dice: tus príncipes traman conspiraciones, tal como los leones que acechan su presa. Sí, hay corrupción en los gobiernos, conspiración contra el pueblo. En el contexto de Ezequiel 22, 25, y devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles sus riquezas mediante la extorsión, y dejan viudas a muchas mujeres del país. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. Corrupción de parte de los gobiernos y corrupción de parte del sacerdocio. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. Y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen: mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Aquí muestra el Señor el contexto en el que se encontraba su pueblo en aquel tiempo. Y continúa diciendo, lo que más confronta es: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a quien se pusiera en la brecha por la tierra. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Más que el problema de la maldad, es el problema de que no haya quien se ponga a la brecha. Ese es el verdadero reclamo del Señor. Miren lo que sucede cuando hijos de Dios se ponen a la brecha. La oración de cada uno de nosotros cuenta. No la menosprecien, no menospreciemos esa posibilidad de clamar, de orar, de interceder por nuestra ciudad, por nuestra nación. En situaciones cotidianas uno lo puede ver. Año 2019, diciembre, muy preocupados por el tema del consumo de drogas en la universidad. Me dice un estudiante que también se congregaba aquí y ahora es compañero, me dice: profe, ¿qué tal si vamos y oramos allí en aquel lugar donde se sientan estas personas a consumir drogas? Y sí, llevamos aceite y recorrimos las gradas, unas gradas muy grandes. Recorrimos las gradas hacia allá y hacia acá, esas gradas donde ellos se sentaban a consumir, y uno no podía dar clase en los salones de arriba ni en los que estaban ahí detrás de las gradas. Era imposible dar clase allí. Y pasamos: Señor, reclamamos este lugar para Jesucristo. Este no es un lugar de consumo. Este va a ser un lugar para preparar hombres y mujeres que seguramente te servirán algún día. Pero este lugar lo reclamamos para Jesucristo. Y recorrimos estas gradas. Eran como unas, tal vez 5 o 6 gradas, muy grandes. Eso fue en diciembre del 2019. En 2020 regresamos a clase, y cuando regresamos las gradas ya no existían, las habían demolido. O sea, hay cosas aparentemente pequeñas. La oración de uno, la oración de dos, imagínense la oración de todos nosotros en favor de nuestra ciudad, en favor de nuestro país. ¿Qué puede hacer? A veces bajamos la guardia, ¿cierto?
Se nos olvida que cómo Dios nos usa y que Él nos quiere utilizar. No dejemos de orar. Nosotros queremos empezar unos tiempos de vigilia para los que nos quieran acompañar y sabemos que va a ser de gran bendición. Esto no es casualidad, esto lo puso el Señor que lo compartiéramos hoy, porque Él quiere hacer cosas grandes. Nosotros podemos quedarnos en simplemente sentirnos ofendidos, en indignarnos con las cosas que suceden, esas marchas orgullosas, esas marchas que hacen por allí, y no orar. Que nos indignemos está bien, pero que no oremos sí está muy mal, porque esa es la labor y eso es lo que la oración del pueblo de Dios, la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios, y es eso lo que detiene a los perversos, a la maldad de este mundo. Es lo que pone freno. Pero si nosotros cerramos nuestros labios, nos hacemos indiferentes ante eso, pues la maldad va a prosperar mucho más pronto de lo que debería ser. Entonces, ¿qué tal si oramos? Sí, vamos a orar, vamos a colocar nuestras vidas en las manos del Señor. Padre amado, queremos darte gracias. Gracias por este llamado que nos estás haciendo a través de estos dos testimonios poderosos que seguramente comenzaron a través de un hombre o una mujer, o a través de una pareja, o a través de un pequeño grupo que te creyó, que escucharon tu voz, que se alinearon con tu corazón y pudieron reconocer que tu deseo era bendecir esa nación, bendecir esas ciudades, que tu deseo era restaurarles, sanarles, porque para eso enviaste a tu Hijo. Gracias, Señor, porque aunque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir, Señor, tú viniste para darnos vida y darnosla en abundancia. Y estableciste, Señor, que era a través de las oraciones de tus santos, como tú lo harías, Señor. Y por eso nos dices, oren en todo tiempo, oren y velen sin cesar. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ya lo sabemos, tu palabra lo dice, Señor. Pero la integridad viene cuando alineamos nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestros actos con tu bendita palabra, Señor. Que lo que hemos escuchado se conviertan en acciones contundentes, de orar, de clamar, de desautorizar las huestes de maldad que quieren imponer todo tipo de perversidad sobre tu pueblo. Pero tienes un pueblo, Señor, tienes un remanente que ha de interceder, que ha de buscar tu rostro, que ha de declarar palabras que vengan de allá de lo alto, desde tu trono santo, Señor. Tú dices, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Señor, que nuestras palabras sean palabras que salen de tu boca. Que los dichos de nuestra boca, Señor, sean para edificación y también para destrucción de fortalezas. Todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conocedores de la obra, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario, cómo tu cuerpo fue molido, no solo para el perdón de nuestros pecados, sino para empoderarnos contra las tinieblas. Cómo tu sangre fue derramada para lavarnos, para limpiarnos. Señor, nosotros hoy tomamos la cena y oro que cada uno de mis hermanos lo haga dignamente. Esto es, conociendo el valor que tiene ese pan y ese vino a tus ojos, Señor. Que no lo hagamos de una manera indecorosa, sino que lo hagamos, Señor, con temor y temblor. Que de verdad haya una determinación en nuestros corazones, Señor, de caminar, de alinearnos contigo, con tus pensamientos, Señor. Padre, gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy intercedemos por nuestra ciudad. Hoy intercedemos por nuestros gobernantes, intercedemos por el alcalde, intercedemos por cada persona que le rodea,
Oramos por el gobernador, oramos por los ministros, oramos por los jueces, oramos por las fuerzas militares. Oramos, Señor, por nuestros jóvenes, por las universidades, Señor, que no sean centros de adoctrinamiento, sino que sean centros de formación. Envía hombres y mujeres idóneos, Señor, para instruirles en lo correcto, en el camino recto. Que nunca falten tus hijos y tus hijas en esos lugares para instruir, para extender la mano, para sanar y para también quebrantar las tinieblas en aquellos lugares. Que la verdad de Cristo sea la que se mueva allí en medio de estos jóvenes. Que ya no haya más destrucción de los valores y los principios que tú has establecido. Oro, bendito Padre Celestial, que también los empresarios se conduzcan en rectitud y en temor delante de ti. Oro, bendito Padre Celestial, que tu iglesia cumpla el propósito para el cual tú la estableciste aquí en esta ciudad. Que haya unidad, Señor, en el cuerpo pastoral, pero unidad en lo que conviene. Una unidad que entiende, Señor, que el reino tuyo no es el de este mundo. Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Oramos por la unidad de tu iglesia. Que ya no estemos divididos entre nosotros. Que el amor tuyo sea ese vínculo que nos une. Oro que toda distracción sea parte de tu pueblo, Señor. Oro que todo sueño espiritual se vaya, que venga un verdadero avivamiento, donde haya una pasión, una verdadera pasión y un deseo por tu presencia. Que tu palabra sea el alimento de tus hijos. Que ya no nos alimentemos de fábulas, que no sean las noticias las que determinen qué decisiones hemos de tomar, sino que sea tu palabra. Que seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, derrama de tu Espíritu sobre cada uno de tus hijos. Aquí en este lugar, Señor, en esta congregación, derrama espíritu de oración, espíritu de poder, espíritu de dominio propio. Derrama de tu Espíritu en cada iglesia donde tu nombre es invocado. Ordena el camino de tus siervos, Señor. Aquellos siervos que se puedan haber deslizado, que se hayan podido apartar de la sana doctrina, Señor. Atráelos de nuevo a ti, bendito Padre Celestial. Oramos, Señor, que nos des la gracia de permanecer en ti, pues reconocemos que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Señor, reconocemos que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí los hijos de Dios, Señor, ayúdanos a responder a ese llamado que hoy nos estás haciendo. Gracias, Señor. Por eso tomamos la cena. La tomamos, Señor, con temor y temblor, con reverencia y respeto. En el nombre de Jesús.